Hoy vamos a explorar una aplicación empapiamiento de Aruba. ¿Quieres saberlo? Comencemos entonces. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio de Aprende Empapiamiento con Johanna. El día de hoy vamos a explorar una aplicación como lo acabamos de mencionar. Es empapiamiento, pero no empapiamiento de Curazao, sino más bien el de Aruba. Al mismo tiempo quiero aprovechar para comparar un poquito lo que es el empapiamiento de Aruba y el empapiamiento de Curazao. Muchas personas tienen duda de cuál es la diferencia, si se pueden comunicar. Y pues quiero decirte que sí, una persona de Aruba y una persona de Curazao se pueden comunicar porque es empapiamiento, al fin y al cabo, se pueden comprender. Lo que hay diferencias en general es en la ortografía, en algunos vocabularios. Y no sé, a mi parecer, cuando yo fui a Aruba, me pareció como que el acento de Aruba es más tipo latino. No sé si esto tenga que ver porque allá hay más latinos, creo que aquí, no sé realmente esta parte, pero cuando fui allá sí me encontré latinos por todos lados. Aquí también hay muchísimos, honestamente, pero allá lo sentí más fuerte. No sé por qué, pero sí lo sentí más fuerte. Pero aquí, honestamente, tenemos muchísimos latinos. Yo misma soy una de ellas. Bueno, primeramente quiero decirte que yo empecé a explorar un poquito esa aplicación, pero cuando empecé a ver ciertas palabras, yo dije, no, espera, déjame parar aquí y el resto mejor lo hago en el video. Bueno, vamos a comenzar. Esta aplicación, lo que voy a hacer, al mismo tiempo que estoy hablando con ustedes, yo voy a grabar mi pantalla de mi teléfono y así podrán ver lo que estoy haciendo al mismo tiempo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Sí. Esta aplicación se llama Learn Empapiamiento y como puedes ver es esta aplicación que estoy mostrando aquí y al mismo tiempo en la pantalla. Sí. Aquí comenzamos con muchísimas variedades de temas. Por lo visto es una aplicación que consiste de diferentes temas y consiste realmente de vocabulario y frases también. Vamos a ver, vamos a explorar por ejemplo Basic, que es el básico, ¿no? Ok, aquí podemos ver por ejemplo Yes. Como puedes ver es en inglés, como que es de inglés a empapiamiento. Sí. ¿Ve? Entonces dice sí, yes es sí. Pues lo sabemos porque en español sí es sí también. Ok, vamos a ver no problem. No problem, como puedes ver aquí debajo, no problem es No tiene problema. no tiene problema. Aquí en Curazao también se dice igualmente a sí mismo. I don't understand. No entiendo. No comprende. Mi nota comprende. Ok, aquí vemos mi nota comprende. Aquí en Curazao la C de comprender se escribiría con K. Con K de kiwi, por ejemplo. Vamos a ver. I don't speak empapiamiento. No hablo empapiamiento. Mi nota papia, papiamiento. El acento como que sonó muy diferente a lo que es el empapiamiento de aquí. Por ejemplo, dice mi nota papia, papiamiento. Aquí realmente los curazaños, aquí se dice realmente mi nota papia, papiamiento. Papiamiento. O sea que allá como que dicen papiamento, pero aquí es papiamento. Mi nota papia, papiamiento. Ok, vamos al siguiente. Please speak more slowly. Por favor, habla más despacio. Por favor, papia un tiki más poco a poco. Por favor, papia un tiki más poco a poco. Aquí también se dice igual. Aquí también se dice igual. Solo que como dije anteriormente, la C no la utilizamos, sino la K de poco a poco. En lugar de poner poco a poco con C, lo escribimos con K. No utilizamos la C, al menos que sea algo con Ch. Por ejemplo, chapo. Chapo significa cuando algo es como pasado de moda, ridículo, que no se ve bien o que se ve muy sencillo. Anyway, a ver, también tenemos thank you. Danki, masha danki. Danki, masha danki. Aquí también se dice igual. Tour. Bueno, realmente que esta aplicación para vocabulario es muy buena, pero solo que está de inglés a empapiamiento. Por ejemplo, silver, plata. Plata, en español también es plata. Sí, muy buena la aplicación. Si tienes un poquito de dominio de lo que es el inglés,
y no tiene dificultad de utilizar esta aplicación, pues la recomiendo como para empezar a ver lo que es vocabulario y frases sencillas. Por ejemplo, aquí tenemos la opción Greetings, que es saludar. A ver, vamos a ver cómo saludamos. Pero ojo, tengan en cuenta que esto es más bien el papiamento de Aruba. Y si quieres aprender el papiamento de Curazao, pues entonces tienes que buscar medios y recursos de Curazao, porque de Aruba lógicamente vas a encontrar cosas de Aruba porque la ortografía es diferente. Ok, vamos a ver. What's your name? What's your name? Koyamabo, ¿cómo nombre está? Koyamabo, ¿cómo nombre está? Sí, Koyamabo. Long time no see. Hopi tiempo sin wakbo. Hopi tiempo sin wakbo. Sí, muy bien, muy bien. Ese es igual aquí también. ¿Cuánto hay a botín? Aquí se dice ¿cuánto hay a botín? Déjame darle ahora, a ver. ¿Cuánto hay botín? ¿Ves? Aquí dice cuánto, tipo español. ¿Cuánto hay a botín? Mientras que aquí en Curazao le decimos ¿cuánto hay a botín? ¿Cuánto hay a botín? Ajá. También tenemos where do you live? Una bota viva. ¿Una bota viva? Ah, ese es igual. Interesante, ¿no? Congratulations, well done. Eso aquí sería pa bien. Vamos a ver. Va bien. Igual también. Ok. Wait a moment. Guarda un rato. Guarda un rato. Aquí dice, por ejemplo, guarda un rato. Y aquí se dice guarda un rato. Aquí en Curazao, guarda un rato. Ajá. Merry Christmas and Happy New Year. Sería en este caso Bon Pascu y Feliz Año Nuevo. Bon Pasco y feliz año nuevo. Pascu. Aquí es Pascu. Con la K y la U. Bon Pascu. O sea que, honestamente, esta aplicación serviría para un conocimiento general de lo que es el vocabulario de Aruba. Curazao también, porque se habla papiamento al fin y al cabo, pero la ortografía es diferente, el acento es diferente y también hay diferencias de vocabularios. O sea que tengan en cuenta que sí hay diferencia entre el papiamento de Aruba y Curazao en cuanto a la ortografía, el vocabulario y el acento. Pero si aprendes el papiamento de Aruba, igualmente podrás comprender a una persona de Curazao. Una persona de Curazao también comprende a una persona de Aruba. Me encantó esta aplicación, la verdad. Pero como te dije, tienes que ver si realmente te conviene o no te conviene. Bueno, eso era solo una breve demostración de esta aplicación que me llamó la atención. He notado que no hay ninguna aplicación del papiamento de Curazao y eso me llamó la atención, es extraño. También he notado que no hay tantos recursos materiales por el internet del papiamento de Curazao. Y la verdad que eso fue lo que me motivó para crear este canal. Posiblemente dentro de algunos años habrá muchísimo más. Espero que sea así y de esa forma lograr lo que se quiere. Bueno, muchísimas gracias por ver ese video. Y por cierto, si no te has pasado por la comunidad, te invito a que pases. Es una comunidad muy pequeña que apenas está iniciando. Pero si tienes el tiempo, únete y con el tiempo, poco a poquito, vamos a estar más activos y vamos a compartir más lo que es empapiamiento. Y si estás ahí ya y te da pena, anímate, habla, comparte. Yo cuando tenga la oportunidad subiré, otras personas comentarán de seguro. Bueno, esto era todo para el día de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.